Continuamos nuestro estudio bíblico de Efesios 2 y seguimos en esta seguidilla que hace el apóstol Pablo. Es bastante común, especialmente en el capítulo 6 de Romanos, en donde Pablo nos habla sobre la doctrina del bautismo. Y sobre la doctrina del bautismo, pues se fundamenta en nuestra unidad con Cristo, nuestra unión con Cristo Jesús, y esta unión ha sido hecha precisamente por el Padre Celestial, por Dios mismo. Ha sido hecha, es una unión que no se puede romper. Con Cristo estamos juntamente crucificados. Cuando Cristo muere, entonces nosotros morimos. Cuando Él es sepultado, nosotros también somos sepultados. Y cuando Él es resucitado, también nosotros somos resucitados. Y dice Pablo, somos resucitados a vida nueva. Pero también ahí interviene nuestra resurrección propia. Seremos resucitados porque Cristo resucitó. En el capítulo 15 de 1 Corintios, el apóstol Pablo indica de que si nosotros no resucitamos es porque Cristo no resucitó. Si Cristo resucitó, nosotros vamos a resucitar. Es precisamente por esa misma unión. Nosotros no vamos a resucitar porque lo hayamos ganado, porque hayamos conseguido algún bien, sino porque estamos en Cristo. Es decir, recibimos este regalo de Dios porque es un regalo de Dios, por eso es que es por gracia, o gracia significa un favor inmerecido, o sea, un regalo también. Una bendición inmerecida. Se hace simplemente porque sí. Además, un regalo también es inmerecido. Si fuera merecido, entonces sería un pago, una cancelación. Pero como es inmerecido, por eso también es un regalo. Entonces, esto de gracia también se puede definir o entender como un regalo. Un regalo no se da por obligación o por imposición, no se da porque se deba hacerlo, porque entonces ya deja de ser regalo y entonces se vuelve en un pago, algo a cancelar. Esto no es lo que pasa acá. Este es un regalo de Dios. Nosotros no hicimos nada para merecerlo. Con esto terminamos en el versículo 5. Por gracia sois salvos. Y esto de la gracia regresa. El apóstol Pablo regresa y retoma el tema de la gracia más adelante, repitiendo el tema de la gracia y de hecho la misma palabra, precisamente indicando la importancia de esa palabra. Pablo está diciendo, todo esto lo hizo Dios por gracia. No lo merecemos, no lo ganamos. Todo esto lo hemos obtenido porque Dios nos lo ha entregado de regalo, porque era el mismo deseo de Dios y el favor de Dios. Ahora, esta seguidilla o esta secuencia que da Pablo en el capítulo 6 de Romanos, crucificados con Cristo, muertos con Cristo, sepultados con Cristo y de ahí resucitados con Cristo, eh, en realidad no termina ahí y es lo bueno y el gran favor precisamente de este pasaje del capítulo 2 de Efesios, en donde ya no se nos muestra solamente la resurrección como tal, ya no se nos da solo la resurrección y ahí termina esta secuencia de hechos, sino que la secuencia continúa hacia los lugares celestiales que está en el versículo 6. Juntamente con él nos resucitó, es lo que podemos ver, y ahí termina el capítulo, esta secuencia y estas bendiciones en Romanos 6. Pero continúa en este versículo, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales. Entonces, en este detalle nos vamos a centrar y probablemente nos vamos a tardar todo el tiempo del estudio. Nos dio vida juntamente con él, bueno, es el versículo 5 y el versículo 6, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales. Bueno, para recordar, leamos versículo 5. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. O sea, este fue un favor de Dios, fue un regalo de Dios. La salvación es un regalo que se ofrece al creyente. Es importante entender eso porque sí se demanda la fe. Entonces, aunque obviamente en gracia no se exige ningún pago, la fe no es un pago, la fe es una confianza. ¿Confío en Dios o no? Pablo aquí no se centra mucho en la fe, aunque sí se centra en casi toda la carta de Romanos. Toda la carta de Romanos nos habla una y otra vez en la fe y también tiene esta constante en la carta, la fe de Jesús, los que son de la fe de Jesús o los que somos de la fe de Jesús. Entonces, este es un constante, hace falta la fe para poder obtener este regalo. No es que todos los seres humanos ya fueron integrados a Cristo.
aunque los pecados de los seres humanos fueron cancelados, de todos los seres humanos. El, la culpa, el pago de esto, pues ya fue puesto sobre Jesús y Jesús ya dio la cancelación de todo esto y la propiciación para todo pecado ya fue dada, por eso es que nosotros no debemos pagar pecados. La gracia, y esto fue todo por gracia divina, Dios es quien nos concede esta bendición de la libertad de los pecados. De hecho, hay un pasaje donde se menciona que, si no estoy mal, capítulo 17 de Hechos, pasando por alto nuestra ignorancia y pasando por alto nuestros pecados. Pero sí manda a Dios que el hombre se arrepienta. Es importante que el hombre se arrepienta y que confíe en Él, que confíe en el regalo que Él le ha dado. Debido a que el ser humano ni siquiera entiende esto y que no quiere confiar en Dios, por eso es que dice el apóstol Juan en el capítulo 5 de primero de Juan, hacia Dios mentiroso, debido a que no confía, o sea, Dios ha dicho que ofrece la salvación gratuitamente y el hombre no confía. El hombre quiere seguir pagando pecados. Y no es porque quiera hacerlo, no es algo agradable, sino lo que pasa es que no confía en Dios, no confía que Dios es tan bueno y debido a esto hacia Dios mentiroso. Es lo que menciona el apóstol Juan en su carta. Entonces, debido a esto, el hombre desprecia la gracia de Dios, desprecia el favor inmerecido, desprecia la bondad de Dios, desprecia el amor de Dios y desprecia la misericordia de Dios. Debido a todo esto, pues obviamente el hombre es apartado, separado y completamente condenado, debido a que comete pecados mucho mayores que los males que puede hacer en este mundo contra su prójimo. Comete mal contra Dios, está señalando y haciendo a Dios mentiroso. Es una blasfemia. Ahora, juntamente con Cristo hemos sido resucitados y juntamente con Él nos resucitó. Así empieza el versículo 6 y el versículo continúa y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Entonces aquí vemos la seguidilla que el apóstol Pablo menciona en el capítulo 6 de Romanos, pero en el capítulo 6 de Romanos no se menciona esto celestial. ¿Por qué? Esto de los lugares celestiales. ¿Por qué? Porque Pablo está ahondando más en la doctrina y está profundizando más. En cambio, en el caso del capítulo 6 de Romanos, se está quedando en lo elemental de la salvación, el nuevo nacimiento, el perdón de los pecados y estas cosas. En cambio, acá Pablo ya está profundizando hacia lo que es la iglesia y de hecho más adelante va a hablar más y abundantemente sobre lo que es la iglesia. Y debemos entender que la iglesia no solamente constituye personas, que antes éramos todos pecadores y estábamos muertos en delitos y pecados, lo que menciona en el primer versículo del capítulo 2, pero además fuimos unidos a Cristo, morimos juntamente con Él, fuimos sepultados juntamente con Él y resucitamos juntamente con Él. Ahora, más que eso, todavía estamos ya en los lugares celestiales juntamente con Cristo. ¿Qué significa esto de estar sentados en los lugares celestiales juntamente con Cristo? Puede ser que haya alguna desviación y no quiero que se caiga en esta situación, como que estamos viviendo una dualidad de vida o estamos partidos en dos, parte de nosotros está en el cielo, parte de nosotros está en la tierra, aunque espiritualmente pensaríamos que sí, que estamos ya sentados juntamente con Cristo y debemos creerlo también. Debemos creer que ya estamos sentados juntamente con Cristo y que no tiene que darse un impasse y no estamos haciendo ningún crecimiento para llegar allá, que es más bien el sentido de esto. Podemos nosotros entonces estar en el cielo y ver las cosas del cielo, tocar las cosas del cielo, interactuar con las cosas del cielo. La verdad es que no. La única función espiritual de que en este momento estemos sentados en los lugares celestiales como función espiritual es, por ejemplo, en la oración. En la oración nosotros oramos y ya estamos ante el trono de la gracia, que es lo que menciona también el escritor de Hebreos. Nosotros tenemos acceso al trono de la gracia, pero este acceso al trono de la gracia no es solamente un permiso. Ya no tengo pecado, entonces puedo acceder al trono de la gracia, sino que también ya fui
puesto en ese lugar de cercanía, en ese lugar de estar en la misma presencia de Dios. Y cuando oramos es importante entonces creer de que estamos en la presencia de Dios, de que estamos hablando directamente con Dios. Esto es importante ¿por qué? Porque vamos a encontrar religiones y muchas que obviamente nos van a decir cosas como hace falta intermediarios, hace falta quienes estén allá, que sí están cerca de Dios, nosotros no estamos cerca de Dios, lo que dice la religión, y las religiones no estamos cerca de Dios, entonces necesitamos gente que esté allá para que puedan hablar con Dios. Entonces no hay que hablar con Dios, hay que hablarle a estas personas, a estos supuestos santos, a estas personas iluminadas, especiales o lo que sea. Y estas son las personas que sí pueden hablar con Dios y sí tienen acceso con Dios. Entonces eso es contrario a la doctrina bíblica. La doctrina bíblica nos indica que el creyente ya está en la presencia misma de Dios, es decir, puede y tiene acceso para poder hablar con Dios. Pero no tenemos una interacción propiamente dicha en cuanto a lo celestial, no se nos ha permitido eso, sea por el Espíritu Santo que tenemos o por lo que sea. No tenemos esa interacción, por lo tanto no es bueno que nos desviemos en un sentido metafísico en esto. Más bien, veamos el contexto. Pablo está hablando claramente de que estamos unidos con Cristo. Nuestra unión con Jesús es integral. Bueno, y entonces, ¿en dónde está Jesús? Jesús está ante la presencia del Padre, que es lo que sabemos por medio de las profecías del Antiguo Testamento, que obviamente indica, es el mismo Padre Celestial que dice, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces, lo indican los escritores neotestamentarios que Jesús está sentado a la diestra del Padre en la gloria celestial. El mismo Señor Jesús también lo dice, Padre, dame aquella gloria que tuve cuando estaba contigo antes que el mundo fuese. Entonces, Él regresó a esa exaltación, regresó a esa gloria. Pero Pablo aquí lo que está señalando es que esta unión con Jesús no terminó porque Él fue exaltado. Como Él fue exaltado, nosotros entonces ya nos separamos de Él. Es que aunque Cristo sea exaltado, aún así nosotros estamos en Él. Y esto va ahondando un poco más al tema de la importancia y del lugar que ocupa la iglesia. Lo empezamos a ver al final del capítulo 1. Y sometió, versículo 22, estamos viendo, solamente quiero recordar el capítulo 1, versículo a partir del 21 mejor, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, esto es Jesús fue resucitado y fue exaltado sobre todo principado, autoridad de poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Aunque aquí Pablo no está hablando de la iglesia, sino que está hablando de Jesús, pues la iglesia fue unida a Jesús en su muerte, en su crucifixión, y por lo tanto, cuando Él es exaltado, pues la iglesia también tiene ese lugar importante de... Y, podría decirse autoridad, importancia tal vez sería lo más exacto. ¿Por qué digo autoridad? Porque la iglesia en este momento no está gozando de autoridad. En este momento, la iglesia del Señor Jesucristo, quienes no están en esta vida, están ante la gloria del Padre Celestial, pero no están exaltados, no tienen glorificación, me refiero, no tienen la glorificación que vimos en el capítulo 3 de la carta a los Filipenses, no tienen esa glorificación, tampoco la del capítulo 15 de Primera de Corintios, o sea, es la misma glorificación, quiero decir, pero son esos pasajes, no lo vemos. No ha sucedido y ellos todavía siguen esperando. La herencia la siguen esperando porque el reino todavía no ha sido establecido. Y por supuesto tenemos la otra parte de la iglesia que somos nosotros los que estamos sobre esta tierra que menos que quienes están en la gloria nosotros tenemos. Es decir, nosotros aún somos salvos por esperanza porque no se ha dado el tiempo de nuestra salvación. Nuestra salvación será efectiva cuando termine nuestro tiempo sobre esta tierra cuando nos separemos de nuestro cuerpo, hasta entonces.
Además, todos los creyentes estamos esperando la resurrección, que la resurrección es efecto del mismo sacrificio de Cristo sobre nuestros cuerpos y sobre nuestras vidas enteras. Es decir, el efecto de la justificación, salvación y de todo lo que hizo la sangre de Jesús, lo vamos a ver hasta que se dé la resurrección. No es con la salvación, o sea, todavía espera más. Hay muchos que ya son salvos, ya están ante la gloria del Padre, ya dejaron sus cuerpos, pero todavía no se ha dado todo el efecto. Todo el efecto ya se da cuando venga la resurrección. Entonces, todavía no vemos todo lo que el sacrificio de Cristo hizo, todavía no lo vemos. Eso también tiene que ver con esto de estar sentados en los lugares celestiales. ¿En qué sentido? El sentido que utiliza aquí Pablo nos hizo sentar en los lugares celestiales. Claro, nosotros aquí lo vemos en pasado, pero en el griego elemental es el tiempo aoristo y el tiempo aoristo es un tiempo futuro, pero es un tiempo futuro completo que nosotros en nuestro idioma pues no lo entendemos completamente. La mejor forma de entenderlo es así en pasado, pero no es pasado, está hablando de futuro también. Es un poco complicado, pero en realidad los griegos lo utilizaron bastante. Y Pablo lo utilizó en todos estos términos. Nos dio vida juntamente con Cristo del versículo 5. Ahora estamos en el capítulo 2 versículo 5. Nos dio vida juntamente con Cristo, ese nos dio vida, es un término también auristo. Entonces, sí, ya tenemos vida, pero al mismo tiempo no hemos visto toda la vida, pero ya está completa la vida. Eso es lo que tenemos que entender. Nosotros no estamos peleando por salvación, buscando salvación, ya la tenemos, pero todavía es esperanza. Se va a completar hasta que venga el tiempo de nuestra partida de este mundo. Y es lo mismo juntamente con Él nos resucitó. Es el mismo tiempo. Si se dan cuenta, es pasado. Juntamente con Él nos resucitó, pareciera pasado, pero en realidad no es pasado, es ahoristo. Y es la misma historia con los lugares celestiales. Entonces, también estos términos nos hablan hacia futuro. La iglesia es importante, sí, es importantísima. Se ha unido a Jesús y al unirse a Jesús ha heredado y ha recibido muchas cosas del mismo Cristo, pero todavía no tiene esa posición de autoridad, de poder, lo más seguro también se puede expresar así, y por supuesto de esplendor. La iglesia va a recibir esplendor. ¿Cuál esplendor? El esplendor del mismo Jesucristo. Por lo tanto, es que en este tiempo no podemos hacer interpretaciones un tanto extrañas, espiritualistas o cosas así sobre este término de los lugares celestiales, porque Pablo está hablándonos en realidad de la unión con Cristo Jesús, de nuestra unidad con Cristo Jesús, pero sí es importante comprender la importancia de la iglesia. Porque no existe sobre esta tierra ninguna cosa más importante o tan importante como la iglesia. Claro, la iglesia no va a imponer su importancia, no va a imponer su poder porque no está en ese estado actual. Más bien, el estado en el cual se encuentra la iglesia ahora es un estado como lo estuvo Jesús en su carne mientras estaba en esta tierra, que es un estado ¿cuál? Lo vimos en Filipenses y también aparece en la carta a los Gálatas, es el estar sujeto. Él era un servidor. Como era un servidor en su tiempo de carne, de la misma manera tiene que imitar la iglesia. La iglesia es una servidora, aunque su importancia es sobresaliente, muy importante, muy valiosa, es necesaria y de hecho es la razón por la cual el mundo existe. Y se puede decir más claramente, es la única razón por la cual el mundo todavía existe como está. Dios solamente está esperando que el Señor está esperando nada más que el número de los escogidos se complete y ya. Eso es la única razón por la cual el mundo todavía continúa. La historia de la humanidad como ahora lo conocemos es solamente por eso. Se está esperando que el número de los escogidos se complete. ¿Qué escogidos? Los escogidos que tienen que estar en la iglesia. Entonces es la iglesia es la importante, la iglesia es la central.
¿Y esto por qué? Porque cada miembro de la iglesia está sentado en esos lugares celestiales juntamente con Cristo. Es decir, cada creyente tiene acceso directo a Dios para pedirle, para solicitarle, para honrarle, para glorificarle, lo cual empezamos a llamar oración, por supuesto, pero también ahí empieza o entra la adoración, la alabanza y todo lo demás. Para que un ser humano quiera esto, obviamente tiene que tener los efectos del sacrificio de Cristo en su vida, los cuales estamos viendo aquí y los cuales se señalan en el capítulo 6 de Romanos. Estando muertos en delitos y pecados, que era la situación y la condición de todo ser humano, y entonces, ¿qué sucede? Dios tiene que darle vida. Dios tiene que darle vida. ¿Y cómo se hace eso? Ya lo vimos en el capítulo 1, en el versículo 13, que es uno que sí quiero repetir. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Escuchar el Evangelio y creer en el Evangelio. De eso se trata. Escuchar el Evangelio y creer en el Evangelio. ¿Y creer qué significa? Es precisamente la fe, tener fe en el Señor Jesucristo. Pero la fe no viene sin la palabra. Es por eso que es importantísima la palabra, la predicación. Entonces el muerto es unido a Cristo en su crucifixión, con Cristo juntamente muere, con Cristo juntamente sepultado y con Jesús juntamente resucitado. Este es el efecto y este es el llamado cristiano, este es el llamado del Evangelio del Señor Jesucristo, que la persona deje su vida muerta en delitos y pecados, sí tiene que morir esa vida en la muerte de Cristo Jesús y ser sepultado juntamente con Él, precisamente para poder ser resucitado. Esta unidad no se rompe nunca, sino que aún más, así como Jesús está en los lugares celestiales, Él está en la gloria, de la misma manera el creyente también ya está sentado en los lugares espirituales o celestiales. Em, es bien importante comprender, este es otro efecto de otra característica doctrinal importante que se señala en contra de la religión, porque toda religión se nos habla de una especie de áreas intermedias, áreas para purgar pecados, áreas de preparación para poder librarse del mal, diferentes infiernos o pseudoinfiernos y cosas así. Pero aquí Pablo nos habla bastante claro. No se trata del creyente va a ser salvo y es en parte el gran problema de los conceptos de algunos creyentes, en donde consideran que el efecto de la salvación de Jesús solamente termina o topa con nuestra salvación. Es decir, Él nos entrega la salvación. Bueno, ahí queda. Ya, yo voy a ser salvo cuando entonces termine mi tiempo sobre la vida. Pero el efecto de el sacrificio de Cristo va más allá porque ya estamos en los lugares celestiales. Ya estamos en esa área. Entonces, por eso es que se niega totalmente el purgatorio y todas esas áreas intermedias o diferentes infiernos o diferentes formas de infiernos. También se niega, y es bien importante, se niega la pérdida de la salvación. La pérdida de la salvación no existe porque aquel que es salvo, aquel que está unido a Cristo, ya está en los lugares celestiales. Entonces no puede existir él. Bueno, estaba en los lugares celestiales y fue sacado de los lugares celestiales y echado, obviamente, a condenación. Esto no puede existir, sino claro, cuando se nos habla sobre la apostasía y esto, más bien se nos habla sobre el oír y sobre que alguien tuvo confianza en el oír. Y por eso se habla de el gustar del don de celestial y cosas así. Pero eso tiene que ver con el oír el evangelio, el creer o el empezar a creer más bien. Entonces, la misma doctrina nos indica que no puede existir áreas intermedias. No puede existir nadie que ande vagando
o que se quede en casa, o que se quede en su tumba, o que se quede terminando algunas cosas que le hacían falta por terminar. Todo eso es mentira. La doctrina nos indica claramente de que cuando el creyente termina su vida sobre esta tierra, inmediatamente está en la presencia del Señor. También es una expresión del apóstol Pablo, ausente del cuerpo, presente con el Señor. Así que no existe duda sobre la convicción que se debe tener de que no solamente somos salvos, sino porque la salvación se considera como la puerta, ¿no? Entonces soy salvo, por lo tanto voy al cielo, pero si es que ya estamos en el cielo y ya estamos participando de las cosas del cielo. ¿Qué cosas del cielo estamos participando? Las bendiciones que Pablo ya nos ha indicado a partir del capítulo 1 de esta carta. Ya estamos participando de esto. Estamos obteniendo muchísima información, como por ejemplo la predestinación, en donde la predestinación se nos indica de que mi vida no empezó cuando fui concebido por mis padres o cuando ya me tuvieron en la fecha de mi cumpleaños. No empezó mi vida ahí, sino que se considera el que Dios ya me conocía y Dios me elige desde antes incluso de la fundación del mundo. Entonces, no somos conceptos o no somos seres por casualidad, por accidente, ni siquiera por error, sino que somos seres espirituales, especiales, enviados por Dios y llamados por Dios hacia una misión sobre esta vida, sí, pero hacia la eternidad. Se proyecta hacia la eternidad. Todas estas cosas y este conocimiento especial solamente puede venir y solamente lo puede creer alguien que ya esté obteniendo bendiciones celestiales, espirituales, eternas. Entonces, es por eso que llegamos a basar nuestra vida sobre estas bendiciones y ya no sobre las cosas de nuestro cuerpo, hasta el punto en que podemos llegar hasta menospreciar nuestro cuerpo, no porque sea bueno, sino porque nos parecen, o porque sea malo el cuerpo, sino porque nos parecen mucho mayores, mucho más valiosas, mucho más importantes las cosas celestiales, espirituales importantes. Entonces, la convicción puede irse fortaleciendo y mejorando y aumentando de acuerdo si está la convicción, por supuesto, y aquí es en donde se define cada creyente de acuerdo a la fe que tiene. Pero no existen lugares en donde o existen momentos en donde Dios nos deja en un lugar intermedio o en el limbo, tampoco existe limbo, no se dan todas estas características que el hombre se ha inventado, muchas de ellas con ayuda del mismo Satanás, no aparecen en la doctrina. Ya estamos en los lugares celestiales, por lo tanto no tenemos que pagar nuestra entrada, no tenemos que hacer obras para entrar, no tenemos que hacer ninguna cosa para mejorar esa entrada porque somos indignos, más bien somos dignos. Incluso este concepto y esta convicción a mí me ha servido aún más para llegar a comprender de que ya tenemos libre acceso a todo lo celestial y a encontrarnos con Cristo. Pero ¿cuál es el problema? ¿Por qué no podemos tener acceso a Jesús? ¿Por qué en este momento no podemos ver a Cristo y de una vez hablar con Él? Y la culpa de esto no son nuestros pecados, no es nuestra falta de justicia, porque todo eso no es cierto. Ya nuestros pecados fueron cancelados, ya tenemos la justicia de Cristo, ya tenemos la paternidad del Padre, ya tenemos al Espíritu Santo, ya tenemos esta unidad y nuestro abogado defensor, nuestro sumo sacerdote es Jesús. Entonces, ¿qué es lo que nos impide? Lo único que nos impide es este cuerpo. Lo único que nos mantiene sujetos a esta vida y no a nuestra verdadera vida, que nuestra verdadera vida ya está en Dios. Lo único que nos sujeta es este cuerpo. Nada más dejamos de estar sujetos a este cuerpo y por lo tanto obviamente viene nuestra muerte, pero es la muerte de este cuerpo cuando dejamos de estar sujetos a este cuerpo inmediatamente. Por eso la expresión de Pablo es así, inmediatamente ya estamos con Cristo, ausente del cuerpo, presente con el Señor. Dejamos esta vida, inmediatamente ya estamos en la verdadera vida que
nos pertenece, a la cual fuimos llamados y fuimos llamados desde la eternidad. En este caso, la convicción se hace cada vez más fuerte. Algunos llegan incluso a despreciar este cuerpo. No es esa la vista o la meta sobre esta convicción. No se trata de eso. En la carne se ha corrompido, es cierto, por causa del pecado, no queda de otra y no va a mejorar. Tiene que morir y entonces vendrá la resurrección. Ese es el proceso. Todavía todos estamos esperando esa resurrección, todos los que están en el cielo, en gloria, y todos nosotros estamos esperando esa resurrección. Así que simplemente debemos asimilar nuestra condición actual. ¿Podemos mejorar? Podemos sujetar nuestra carne bastante y sí, debemos hacerlo. Debemos sujetar nuestras concupiscencias, debemos sujetar nuestras maldades, pero este cuerpo seguirá teniendo concupiscencias, debilidades, influencias, necedades y demás cosas que quieran añadirle. Siempre seguirá siendo así. ¿Se puede limpiar el cuerpo? Algunas cosas sí, muchas otras no. Simplemente es la condición en la cual vivimos ahora. La idea no es tanto limpiar el cuerpo, la idea es mejorar nuestra convicción, tener una convicción sólida, segura y firme, aún o sin importarnos la contradicción que tenemos nosotros. Lo importante de Abraham y todo ese tiempo que esperó a que viniera su hijo, pues no se trataba de que él mejorara su cuerpo, no importaba su cuerpo, más bien su cuerpo estaba degradándose cada vez más. ¿Qué era lo importante? Que él mantuviera la fe. Y a medida que iba manteniendo la fe, se iba fortaleciendo cada vez más y más en fe. A medida que él fue envejeciendo más y viendo que su cuerpo definitivamente no tendría hijos y menos el cuerpo de Sara, entonces su fe se iba fortaleciendo porque el Señor le seguía dando la promesa. Y el Señor le seguía dando la promesa y él lo único que podía hacer es seguir creyendo. Por esta razón es que cuando ya tiene a Isaac y Dios le exige sacrificio y el sacrificio sería su hijo amado, por esta razón dice Pablo que Abraham concluye que si Dios me pide a Isaac, y Dios es omnipotente, entonces yo voy a cumplirle a Dios y voy a sacrificar a Isaac, pero Dios va a levantarlo entre los muertos. La convicción de Abraham llegó a ser así de fuerte. ¿Por qué? Porque en base a todos esos años de ver que su cuerpo cada vez era menos apto para tener hijos, en base a eso, entonces su fe se fortaleció, su convicción, perdón, su convicción y su seguridad en Dios se fortaleció cada vez más hasta llegar a ese punto de tener una fe tan grande de poder entregar a su hijo, pero él sabía que Dios era suficientemente poderoso para levantarlo de entre los muertos, como se escribe también. Ahora, estos son los sentidos más bien de fe y es importante más, o es la importancia sobre estos términos y esta doctrina eh, que se centra en la fe, no se centra en ningún estado metafísico de autoridad extraña o algo así. La autoridad que como iglesia vamos a recibir será cuando venga la resurrección. Nuestro resplandor con el cual seremos vestidos em, será cuando venga la resurrección. Así que en este momento debemos, como iglesia, ser obedientes y estar siempre sujetos a nuestro Señor, de la misma manera como el Señor estaba sujeto, nosotros sujetos en la misma condición. Es decir, la iglesia en este momento es servidora. Servidora, por eso es que vemos deberes cristianos en donde la iglesia no dispone leyes. No dispone leyes nuevas o a reformar ciertas cosas con respecto a los gobiernos y a cosas así, sino más bien sujétense a los gobiernos y oren por los gobernantes. Más bien este tipo de cosas. Obviamente, cuando ya el gobierno está en contra de Dios o cuando el gobierno ataca al Señor, pues obviamente ahí la iglesia tiene que defender y tiene que seguir en su convicción, tal y como la cree. Pero la iglesia no está para disponer leyes, para hacer gobiernos, para imponer gobiernos, para ejercer autoridad de hecho sobre nadie.
La única autoridad que tiene es sobre sí misma, pero esto no implica ejercer autoridad sobre las ovejas como quien tiene dominio sobre ellas, más bien la autoridad, y esto lo menciona Pablo en la segunda carta de Corintios, cuando lo vimos, revisamos eso varias veces. Pablo aclara la autoridad y el dominio que tenemos nosotros, dice Pablo, él como pastor de esta iglesia, la autoridad que tenemos es para su edificación. Entonces no es para nuestra ganancia, es para su edificación. La segunda carta de Corintios es una carta muy especial y tiene que ver mucho con el gobierno y las funciones de la iglesia. Esa fue la idea cuando nosotros lo vimos bastante. Pero aquí vamos a ver la importancia de la iglesia ya en qué estado, cuál es el estado de la iglesia. Y es que la iglesia sí tiene una posición importantísima, vital para Dios. De hecho, esa es la razón por la cual todo se hizo. Algunos toman en cuenta al Israel como el Israel es el sentido, pero en realidad termina siendo la iglesia. La iglesia es la que fue injertada al Israel bueno, al buen olivo, pero al final la iglesia en realidad termina siendo el buen olivo. Entonces, sí, la iglesia está sobre todo principado de autoridad, está bien, sí, pero no para ejercer dominio sobre ángeles y sobre los principados que puedan estar. En cuanto a los principados demoníacos, sí tenemos autoridad en contra de ellos por el nombre del Señor Jesús. Y eso es en lo que tenemos que basar y más adelante también lo vamos a ver con respecto a las obras, que todo está en Cristo Jesús, por Cristo Jesús, gracias a Cristo Jesús. Y esto no se nos debe olvidar, porque si nosotros obtenemos bendición es gracias a Cristo, no es gracias a nosotros. Aunque el Señor está viéndonos cómo administramos, cómo gobernamos, qué tanto crecimiento tenemos o qué tanto crecimiento dejamos que se dé, sí, Dios está viendo esto, pero no quiere decir que como soy bueno, entonces Él me paga, como soy bueno, entonces Él me bendice. Él bendice a todo creyente porque a todos nos está probando. Al final de eso se trata esta vida. Entonces, los lugares celestiales, ya concluyendo, tiene que ver con nuestra seguridad de salvación. Quien está en los lugares celestiales ya no tiene por qué pensar en, habrá posibilidad de que no entre a los lugares celestiales, pero si ya estoy en los lugares celestiales juntamente con Cristo, la idea es tener esa convicción. En cuanto a la importancia de la iglesia, es muy importante lo de los lugares celestiales porque no necesitamos intermediarios, ningún creyente necesita ningún intermediario, no existe ningún hombre o alguien que fue hombre o mujer que esté en el cielo que sí pueda llegar ante la presencia de Dios y yo no puedo llegar ante la presencia de Dios, no existe eso para nada. Más bien ya estamos juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Y ciertamente esta unidad que tenemos con Jesús, esta unidad que empezó en la cruz de Cristo cuando Él estaba muriendo, nosotros fuimos unidos con Cristo. Cuando Él muere en la cruz, nosotros morimos a esta vida material, humana, perversa, la que vimos en los primeros versículos, muertos en delitos y pecados siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire y por supuesto haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos y que éramos por naturaleza hijos de desobediencia e hijos de ira. Toda esta condición que éramos antes, y así son todos los seres humanos sin Cristo, toda esta condición que éramos antes muere juntamente con Cristo en la cruz. Juntamente con Él es sepultado, es decir, con la sepultura de Cristo. Nosotros también somos sepultados cuando Él resucita, nosotros resucitamos, pero esto va a más porque Él es llevado a la gloria y exaltado, pues juntamente con Él nosotros estamos sentados en los lugares celestiales. La idea del estar sentado y digamos, con Cristo se menciona, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. La idea ahí tiene que ver con que Cristo terminó su obra, Cristo terminó su trabajo, Cristo ya cumplió lo que tenía que hacer. Entonces, por eso es siéntate.
Esa es la idea del siéntate. Por eso también cuando vemos en Apocalipsis ya vemos a Jesús de pie. ¿Por qué? Porque ahora tiene que hacer la otra obra que tiene que ver con el juicio y el final de los tiempos. Pero entonces, ¿por qué aquí Pablo nos dice que nosotros estamos sentados juntamente con Cristo? ¿Tiene que ver con esto de no hacer más obras? Muy probablemente sí. Tiene que ver con el que nosotros ya estamos en ese lugar, ya pertenecemos a ese lugar y ya no hace falta que hagamos ninguna otra cosa para estar en ese lugar. Em, Tiene que ver con que no es que nosotros hicimos la obra, no se trata de eso, sino que la obra fue hecha por nosotros y Dios entonces nos concede de una vez sentarnos como diciendo ya pertenecemos ahí y no hace falta que hagamos ninguna cosa más para pertenecer a ese lugar. Obviamente, y de lo que trata es la seguridad de salvación, el que pertenecemos a este ámbito, a esta esfera, a este estrato celestial que tiene que ver con la misma presencia de Dios y el lugar máximo de autoridad. Entonces, es bien importante recordar capítulo 3 de Romanos, versículo 23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Bueno, nosotros fuimos instituidos o restituidos, más bien, fuimos restituidos a la gloria de Dios por medio de Cristo Jesús, de tal manera que ya no hace falta hacer ninguna obra. Es Cristo Jesús quien lo hizo todo y de una vez nos sentó. Por eso está en pasivo. Es bien importante esto. Nosotros no nos sentamos, fuimos sentados, nos hizo sentar. Entonces, no hemos hecho nosotros ninguna obra, ninguna cosa, sino lo ha hecho Cristo Jesús nada más. ¿Qué nos corresponde a nosotros? Esto nos sirve para la convicción. Nos sirve para la convicción porque Satanás, ya lo mencioné, por medio de las religiones nos dice una y otra vez, que nosotros no somos dignos, que nosotros no pertenecemos a ese lugar, que nosotros no debemos estar ahí. Esto lo dice Satanás una y otra vez. Bueno, por eso es que se nos da la doctrina y por eso es que tenemos que entender la doctrina. Cosas como el pagar ciertas cosas porque haciendo más oración, haciendo más sacrificios, haciendo más trabajos, entonces ahí sí podemos entrar a la gloria. Precisamente va en contra de esta doctrina. Al ir en contra de esta doctrina, lo que estoy diciendo es que no creo en eso. No estoy creyendo en eso. No puedo tener las dos cosas. Si yo hago algo, por ejemplo, que le haga ofrenda a algún ídolo, no puedo decir le creo al ídolo y al mismo tiempo le creo a Jesús. No puedo creer las dos cosas. Lo dice Pablo también en Corintios. No podemos participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. No puedo hacer eso. Entonces, o elijo una cosa o elijo otra. ¿Esto por qué? Porque lo que indica es mi convicción. ¿Cuál es mi convicción? ¿Cuál es mi seguridad? Mi seguridad es que estoy en Cristo Jesús y que todas estas cosas han pasado a mi vida. O yo todavía creo que necesito a alguien que interceda por mí, que no es Jesús. Necesito a alguien más que haga la obra. Necesito a alguien más que haga favores o que esté cerca de Dios para que yo pueda recibir bendiciones o no digamos la salvación. Cuando eso sucede, lo que verdaderamente estoy diciendo es que no creo en la obra de Cristo, que no estoy creyendo en lo que Él hizo y que no fue perfecto. Puede ser que diga, creo en la obra de Cristo, pero no fue suficiente. No fue suficiente porque yo necesito hacer obras. De hecho, escuché a alguien que era importante en su religión y dijo, bueno, sí, Jesús vino y se sacrificó y él lo único que hizo fue abrir las puertas de los cielos, abrirlas, nada más. Entonces, a nosotros nos toca llegar. Nosotros tenemos que esforzarnos. ¿Qué contradicción? Vean con esto. Y esas fueron las palabras de él. Vean qué contradicción con esto, porque aquí nos dice claramente que nosotros fuimos sentados. Nos hizo sentar, Dios nos hizo sentar en los lugares celestiales. Así que no tenemos que llegar, no tenemos que esforzarnos, no tenemos que entrar al cielo. Y el decir que sí. Estoy contradiciendo, estoy contraviniendo esta verdad doctrinal, esta seguridad de doctrina. ¿Y esto por qué? Porque no confío en Cristo. Entonces, ese es el problema con esto. No podemos ser universalistas, no podemos creer en diversas religiones, no podemos creer en diversos ídolos, no podemos tomar diferentes cosas.
No se puede porque cuando yo tomo a este ídolo, cuando yo tomo a aquel Dios, cuando yo tomo aquella diferente doctrina, estoy yendo en contra de lo que está en la Biblia y de la certeza y la seguridad en la obra de Cristo Jesús como mi Salvador. Entonces Jesús no es mi Salvador y soy yo quien tiene que glorificarse. No, Jesús es mi Salvador y es quien me glorifica. Jesús no es solamente mi Salvador y soy yo el que tiene que entrar al cielo, no, Jesús es mi Salvador y Él es el que me mete al cielo. Él es el que me pone en un lugar especial. Y aún más, capítulo 14 de Juan, dice el Señor mismo, voy pues a preparar lugar para vosotros. Entonces hay un lugar preparado en, en el cielo, en la gloria del Señor, precisamente para cada uno de nosotros como creyentes. No necesitamos la intervención de nadie. No necesitamos que nadie, esto es, no sé si al final es como de broma, de chiste, obviamente parece que sí, pero tal vez hay quienes lo creen. Em, que alguien recibió revelación de que él podía empezar a cobrar por terrenos en el cielo. Entonces los creyentes tenían que empezar a comprar y podían comprar de él terrenos en el cielo y él daba los títulos y todo lo demás. Al final suena como un chiste ridículo, obviamente, pero puede ser que a quienes lo crean. Y cuando el mismo Señor Jesús pues, dice, voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces, no existe ninguna revelación, ningún cambio, nadie tiene autoridad sobre los territorios en el cielo y eso no nos permite la salvación. El único que nos da la salvación es Cristo Jesús. Y por eso decía, por esto y por otras cosas, hay que tener cuidado con ciertas interpretaciones espiritualistas, metafísicas y ciertas cosas como que vivimos en dualidad o alguna cosa así. No, estamos en esta tierra y punto, estamos en esta tierra. Nuestra condición, nuestra mente, nuestra conciencia está sobre esta tierra en este momento. ¿Por qué? Porque estamos sujetos al cuerpo. En esta vida no vamos a ver al Señor Jesucristo. En esta vida no vamos a oír al Señor Jesucristo. Tenemos al Espíritu Santo y es el Espíritu Santo, la expresión que usa Pablo me gusta bastante en el capítulo 8 de Romanos, Él nos da testimonio. No usa el término nos habla, usa el término Él nos da testimonio. Él nos da testimonio de qué? De que somos hijos de Dios. Entonces, el creyente tiene el testimonio de que es hijo de Dios por medio del Espíritu Santo. Y si soy hijo de Dios, dice Pablo, también soy heredero. Pero en ese heredero entra todo esto, que no es heredero porque tengo un terreno en el cielo. Soy heredero porque tengo bendición y bendición y bendición. Y fue el deseo de Dios darme todas estas cosas al unirme a su Hijo Jesucristo y por lo tanto todo esto es por gracia. Yo no hice ninguna cosa, pero tengo que tener el testimonio en mi corazón, el testimonio que venga del Espíritu Santo mismo. Y ese testimonio nadie lo va a quitar. ¿Por qué? Porque nadie puede quitar al Espíritu Santo y el Espíritu Santo seguirá dando el testimonio. De tal manera que, como cuando pasó con los mártires y se les exigió que dejaran de creer en Cristo, pues obviamente ellos no podían dejar de hacerlo porque tenían el Espíritu Santo en ellos y el Espíritu Santo seguía dando testimonio en sus corazones y ellos no podían faltar a ese testimonio. Y el Espíritu Santo no podía ser quitado, aunque ellos fuesen quitados de la tierra. Así que estos hombres y mujeres que entregaron su vida de esta manera valerosa, lo hicieron porque tenían la seguridad, la certeza, ya estaban en los lugares celestiales, por lo tanto esta vida no era su vida, estaban en esta vida solamente para cumplir la voluntad de Dios, que es de lo que habla Pablo más adelante. Entonces hay que tener cuidado con esta interpretación de los lugares celestiales. Em, no hace falta visiones, lo que hace falta es convicción. No hace falta escuchar voces y hay que tener cuidado con eso. Lo que hace falta y lo importante de esto es saludar esas esperanzas. Es una expresión que se menciona en el capítulo 11 de Hebreos. Es una esperanza bien importante. Un saludar es, ya estoy ahí. Ya lo estoy viendo, ya lo veo de cerca. Y esta expresión se utiliza, me imagino, para Abraham y para Sara principalmente, porque ellos murieron, ellos terminaron su tiempo sobre esta tierra saludando. Y dice la expresión saludando de lejos, como con aquella nostalgia.
saludando de lejos. Ellos por su fe ya veían lo que Dios les había prometido. ¿Qué les había prometido? Una gran multiplicación, una gran descendencia. Por eso se llama Abraham, fue cambiado su nombre a Abraham, precisamente porque él sería padre de multitudes, pero él no las vio. Él no vería las multitudes, no vería ni siquiera a los descendientes de Jacob. Entonces, ¿cuáles son las multitudes? Pero ellos ya estaban viendo la promesa y la estaban saludando. Y así Dios promete esa ciudad celestial, esa patria celestial, esa gloria, y lo cual en lo cual nosotros no se trata de que la veamos o que de forma metafísica estemos ya actuando en todo eso, no se trata de eso, no ese es el fin, sino que el fin es que ya estemos saludando y que nos creamos y sepamos que estamos ahí y que cuando dejemos nuestra vida en esta tierra, entonces tomaremos nuestra verdadera vida. No es porque nuestra verdadera vida y nuestra vida mayor es la vida que está en Cristo Jesús. De esta expresión, Pablo la utiliza en Colosenses. Nuestra verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. Nuestra verdadera vida está allá. Por esta razón, y tiene que ver con estos términos de fe, porque Pablo lo menciona en Colosenses, obviamente cuando lo veamos ahí lo vamos a ver más claramente, la expresión es, ya no pongamos nuestra vista en las cosas de esta vida. Nuestra verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. Y en esta vida nosotros ya estamos muertos, es decir, esta vida para nosotros ya terminó. Nosotros ya estamos separados de las cosas de este mundo. Fuimos separados por Cristo de las cosas de este mundo y ya no pensamos como los hombres. Entonces, esta vida humana, en sentido de fe, en sentido de prioridad, ya terminó para nosotros. Nuestra prioridad es nuestra vida celestial, porque ahí está nuestra verdadera vida escondida con Cristo en Dios. Por lo tanto, dice Pablo, pongamos la vista en las cosas de arriba. ¿Qué tiene que ver esto? Tiene que ver la fe. Es de la fe de lo cual está hablando el apóstol Pablo, de nuestras convicciones, de nuestras intenciones, de nuestra seguridad, de nuestros deseos. No quiere decir que satanicemos todo lo que es de este mundo, porque no se trata de eso. Seguimos viviendo en este mundo y dependemos en muchos sentidos, especialmente en nuestro cuerpo, de este mundo, pero no es nuestra vida. Tengamos una convicción hacia lo celestial, hacia lo que es de Dios, hacia lo que es del Señor. Y aquí vimos, a partir del capítulo 1, vimos cuán grandes cosas y cuán gran riqueza, y seguiremos viendo, por cierto, cuán grande es la riqueza que Dios tiene. Es importante la postura de la iglesia, es vital la postura de la iglesia sobre las situaciones de esta vida y sobre las situaciones del mundo, pero el mundo nunca le dará su lugar y su importancia. Lo mismo pasó con Jesús, nunca le dieron la importancia que él merecía. Y la recompensa de Jesús nunca vino de los hombres, nunca vino de las personas. La misma postura debe tener la iglesia. La iglesia, su recompensa viene de Cristo, de quien está unido. Por eso es esta figura, esta unión especial que se llama o que se entiende como que fuera la iglesia, la esposa de Cristo, que es nuevamente una figura, se debe ver como una figura, pero que literalmente como iglesia, como miembros del cuerpo de Cristo, estamos unidos a Cristo y dependemos de Cristo integralmente. Y vamos a Cristo, por supuesto. Nuestra meta es Cristo Jesús. La idea de Jesús sobre sus discípulos y sobre su iglesia es nunca quiten la vista de Cristo Jesús, nunca quitar la vista de Cristo. Por eso cuando la iglesia empieza a tener intenciones sobre el mundo, empieza a querer gobernar, empieza a querer recibir poder, pero recibir poder del mundo, dinero del mundo, prestigio del mundo. El problema con esto es que empieza a caer en muchas tentaciones, en muchos lazos, en muchas perversidades y empieza a desviarse. Entonces, es importante ir explicando, entendiendo y comprendiendo por medio de la Biblia cómo la iglesia que está en la tierra se mantiene libre y fiel, se mantiene libre del mundo y fiel a su Señor, el Señor Jesucristo.
Tenemos, por ejemplo, estos casos de las cartas, de las 7 cartas a las 7 iglesias de Apocalipsis. Esto es un caso elemental sobre esto. Iglesias que algunas sí se mantuvieron al margen del mundo y otras no, fueron cayendo más, fueron cayendo más. Y entonces Jesús, ¿cómo expone entre estos ejemplos la mejor, la primera, la de Efesios, y la peor, la última, la Odisea? Entonces, estos ejemplos son importantes y es la idea del Señor. Se nos ha dado doctrina para que tengamos convicción y la convicción tiene que mantenernos. Aunque estamos en el mundo, no somos del mundo y no parecernos al mundo y no actuar como el mundo y no regresar al mundo, sino que más bien estamos regresando a nuestro verdadero hogar que es con nuestro Salvador, con nuestro Señor, a quien le debemos todo, pero le pertenecemos porque estamos unidos integralmente a Él. Entonces, para esto es que sirven las convicciones, para esto es que sirve la doctrina, no para hacer un espiritismo extraño sobre esto. Es bien importante esto y es bien importante no desviarse, no tomar la doctrina. La doctrina no es para desviarse, la doctrina es para tener siempre y mantener esta unidad con nuestro Señor. Y bueno, podemos empezar solamente el versículo 7 para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Es interesante aquí señalar, no voy a ahondar en este versículo 7, creo que mejor la otra semana, pero es interesante notar que esta seguidilla que le llamaba yo, con lo que se empezó, estamos en Cristo, morimos juntamente con Cristo, fuimos sepultados juntamente con Cristo, resucitamos con Cristo. Del capítulo 6 de Romanos, ahora hay que añadirle, juntamente con Cristo fuimos sentados en los lugares celestiales. Esa seguidilla ahí termina. Termina en que nosotros fuimos sentados ya y estamos ya sentados en los lugares celestiales. Fuimos sentados en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Es importante entender que todo lo hace Dios y todo es en sentido pasivo. Yo no me uní a Jesús en la cruz, fui unido por Dios en la cruz. Yo no morí juntamente con Cristo o me morí o me maté, por así decirlo, sino que fue Dios quien termina esa vida pasada, arruinada y lejos de Él que yo tenía, la termina con la muerte de Cristo. Y soy sepultado, o igual en forma pasiva, soy sepultado, no me sepulté, soy sepultado juntamente con Cristo. Todo esto lo hace Dios por la naturaleza de Cristo y sublime, perfecta, y obviamente la segunda persona de la Trinidad, y obviamente por el poder divino tan grande y tan importante. Pero este proceso termina en, fuimos sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Aquí no entra la resurrección porque la resurrección es una ganancia obvia, es un efecto de la salvación y justificación y de la unión con Cristo, precisamente que viene su efecto hacia nuestro cuerpo. La unión con Cristo tiene efecto en todo nuestro ser. Cuerpo, alma y espíritu. Tiene unión en todo nuestro ser. Nuestro espíritu se hace uno con el Espíritu Santo o más bien igual en forma pasiva. El Espíritu Santo se hace uno cuando viene. Cuando nosotros nacemos de nuevo, se hace uno con nuestro espíritu. Lo menciona el capítulo 6 de Primera de Corintios. El Espíritu Santo se hace uno con nuestro espíritu. Nuestra alma ya es redimida, ya es rescatada y está siendo transformada y renovada. Capítulo 3 de perdón, de Segunda de Corintios, capítulo 3, y también lo vemos en el capítulo 12 de Romanos. ¿Y qué pasa entonces con el cuerpo? Ya es la última parte del efecto de esta salvación, de esta redención primorosa y maravillosa que hace nuestro Señor. Precisamente, efecto, consecuencia, viene en nuestro cuerpo, es resucitado, es levantado de nuevo. Pero por supuesto, o es dado, el término resurrección significa dar vida otra vez. Dar vida otra vez, recibe la vida, pero no es cualquier vida. Ya no es que regresamos a como estamos ahora, sino que la vida que hemos recibido es la vida misma de Cristo, por la misma unión con Él.
Entonces, qué promesas tan gloriosas, ¿no? Y tan maravillosas sobre todo esto, porque interviene que ya estamos en los lugares celestiales, ya tenemos toda seguridad, el creyente no pierde la justificación, no pierde la salvación, porque no puede dejar de estar en los lugares celestiales. Ya todo esto está completo, ya todo esto está cancelado, ya todo esto es perfecto. Pero algún día este cuerpo que nosotros tenemos, estos ojos que nosotros tenemos, hechos de polvo, que bien se puede decir así, van a contemplar a Dios. Y vamos a contemplar a Dios, ¿por qué? Porque estos ojos, porque este cuerpo que nosotros tenemos ahora será vestido con la gloria o semejante a la gloria del cuerpo de Cristo Jesús. Por lo tanto, dice capítulo 3 de Primera de Juan. Dice este otro apóstol tan importante, veremos y conoceremos a Dios tal como Él es. ¿Por qué? Porque seremos semejantes a Él. Es esa la razón. Ahora, y versículo 7 para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, y esto tiene que ver con la eternidad, tiene que ver con las creaciones que Dios seguirá haciendo, y esto tiene un resonar precisamente con el mismo universo, porque en el universo todavía no vemos, aunque vemos la gloria de Dios y vemos cosas maravillosas, pero no vemos este efecto de moldeo, de preparación y de puesta de vida que Dios ha hecho sobre la tierra. Es decir, sobre la tierra vemos algo especial y algo diferente. Dios ha moldeado la vida y Dios ha enriquecido de vida esta tierra, este planeta, pero lo que sí vemos en el sistema solar y al menos en todo lo que el hombre ha visto, lo que sí puede ver es que en ningún otro lado Dios ha dado tanta vida como en este planeta. Pero Dios va a mostrar y Dios va a seguir mostrando las abundantes riquezas de su gracia. Las abundantes riquezas. Dios seguirá haciendo maravillas, Dios seguirá dándose gloria, Dios seguirá mostrándose. Y esa es la herencia que nos espera a nosotros como creyentes. Y pertenecer al cielo, lo hemos ganado, lo hemos recibido, perdón, no lo hemos ganado, Cristo lo ganó por nosotros, pero ya lo tenemos, ya pertenecemos al cielo, por eso es que no necesitamos ningún papel, no necesitamos pertenecer a ninguna iglesia, no necesitamos obedecer a ningún super ungido o lo que sea, a quien quiera que sea, pero obedecer eso es no obedecer a la doctrina. Es bien importante esto. No necesito obedecer ninguna persona y no necesito que nadie me diga si soy o no soy creyente. Pero el yo poner mi confianza sobre alguien más que diga que soy creyente porque le sigo, que soy creyente porque le obedezco, que soy creyente porque obedezco sus falsas doctrinas, entonces sí estoy cancelando mi convicción y mi seguridad sobre la doctrina propiamente bíblica. Por eso hay que tener mucho cuidado sobre la fe, sobre la seguridad, sobre la confianza. ¿En qué? ¿En quién está poniendo su confianza? Hay que tener mucho cuidado con eso. Y a quien esté escuchando, asegúrese que esté recibiendo de él o de ella la palabra del Señor. Si no, estará poniendo su confianza en hombres y falsedades del hombres, falsedades de hombre, falsedades satánicas, falsedades que solamente le condenarán. Eh, una persona que dijo que es creyente puede ir a condenación solamente que pierda su fe, pero no puede perder esta naturaleza y bendiciones que ha recibido de Dios. Entonces, ¿qué sucede? Y lo que sucede es como pasa con la parábola del sembrador. En la parábola del sembrador hay quienes empiezan y puede ser que empiecen con fe, puede ser que sí tuvieron fe, pero la fe no se trata de tenerla al principio, se trata de tenerla al principio y hasta el final de la vida. Lo menciona también el profeta Ezequiel. De nada le servirá toda la vida del justo el día que se arrepienta de su justicia. El día que se arrepienta de su justicia se volverá tan malvado como cualquiera. Y hace esta contraparte. ¿Por qué? Porque de nada le servirá toda la vida del pecador como en cuenta, por así decirlo, el día que se arrepienta de ese pecado. Pero al mismo tiempo, cuando el justo tome su vida y se arrepienta de su justicia, tampoco le va a servir.
Entonces, Dios da estos eventos de decisión, permite estos momentos de decisión para que se dé cambios, para que se dé entrega, para que se dé convicción. Pero el ser humano tiene que entender que la salvación no viene de él y todos los creyentes tenemos que entender que la salvación no es de nosotros, no viene de nosotros, no la pagamos nosotros y tampoco la podemos juzgar nosotros. Solamente podemos comprender y obtener. Comprender de que obtenemos al Espíritu Santo si yo tengo fe y seguridad. Y cuando ya tengo esa fe y confianza y es agradable para Dios, entonces recibo al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es entonces mi garantía, mi seguridad. Si ya tengo el Espíritu Santo en mí, el Espíritu Santo me da convicción que ya soy hijo de Dios. Y si ya tengo esa convicción, ya tengo todo lo demás. Ya puede ser que haya desviaciones doctrinales, puede ser que haya conflictos con la doctrina, pero el Espíritu Santo estará ahí para guiarme, para llamarme la atención, para interceder por mí, que también lo menciona Pablo en el capítulo 8 de Romanos. Asimismo, el Señor Jesucristo también intercede por mí, en ese mismo capítulo está. Intercede por mí. El asunto es que estamos siendo guiados y llevados. Interviene también la predestinación, de la cual estuvimos hablando en el capítulo 1. Interviene la predestinación, pero el efecto ya está. Ya he sido resucitado con Cristo, ya estoy sentado en los lugares celestiales. Solamente es esperar que este cauce de mi vida me lleve hasta ese punto cuando ya pueda estar en gloria con el Señor Jesús.